Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Educación Inicial y a continuación presentaremos el tema Implementación del aula invertida. Objetivos: indagar sobre las ventajas y desventajas en el aula invertida a comparación con el aula tradicional, de manera que se demuestre el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de un análisis grupal realizado por Daisy Sarango. Fomentar la participación directa de los alumnos en el transcurso de las clases, así como salir fuera del aula para experimentar con conocimientos más prácticos por medio de la realización de esta tarea para integrar al grupo de estudio. Carolina Unaucho. Implementar y mejorar la calidad del aprendizaje utilizando estrategias del aula invertida para mejorar la comprensión y retención de conocimiento traduce en un mejor rendimiento académico. Catherine Pillajo. Línea de tiempo: la evolución del aula invertida. En el siglo XIX, en este siglo comenzó el origen del enfoque aprendizaje llamado método del aula invertida. 1997. El profesor de la Universidad Harvard, Eric Mazur, construyó la metodología instrucción entre pares, que incrementó el aprendizaje de sus estudiantes antes de las clases y durante las clases. En el 2000, en este año se comenzó a estructurar el término del aula invertida, centrándose en el resultado que se quiere tener para poder elegir el método más conveniente para alcanzar los resultados. Línea de tiempo: evolución del aula invertida. En el 2007, Jonathan Brayman y Aaron Sams, profesores de la escuela Woodland Park High School, descubrieron un software para poder grabar sus presentaciones. Grabaron sus clases y subieron a la red en directo para aquellos alumnos que no podían asistir presencialmente. Con el pasar del tiempo, este tipo de clases se fueron difundiendo. Brayman y Sam dieron conferencias por todo el país para hablar de sus métodos. Muchos profesores comenzaron a utilizar videos online y para poder enseñar fuera del aula de clases, reservando tiempo en el aula para otras actividades programadas. Con el pasar de los años, no se limita únicamente al uso del Internet y tecnología, siendo una gran herramienta para los docentes y mejoran los resultados de su labor académica. El origen e historia del aula invertido. Esto surge en el siglo XIX en el concepto de la educación inversa en contextos no relacionados con la tecnología moderna. En el año de 1997, el término aula invertida comienza a ser utilizado, aunque no se populariza ampliamente en ese momento. En el año 2000 se comienza a explorar formalmente el modelo del aula invertida en algunos contextos educativos, aunque aún no es muy conocido. En el año 2001, maestros, educadores comienzan a experimentar con métodos invertidos más estructurados, utilizando la tecnología emergente como Internet primero, sistemas de gestión de aprendizaje, para apoyar el aprendizaje fuera del aula. En el 2004, el término aula invertida se populariza gracias a la definición de ideas por parte de John y Aaron, quienes desarrollan y promueven el modelo moderno del aula invertida utilizando videos educativos en línea. En el 2007, Mensaje motivacional. Docentes. ¿Sabes qué? La educación no es solo un rollo de datos, es sobre todo encender la chispa y motivar. Con el aula invertida puedes hacerlo de forma explosiva, despierta la curiosidad, fomenta el pensamiento crítico y empoderen a los estudiantes a explorar las tecnologías de manera autónoma. En los estudiantes, no seas solo un receptor de información, sea un constructor de conocimientos. El aula invertida te da la oportunidad de explorar y descubrir nuevos conceptos. Mensaje motivacional: nunca veas tus desafíos como una desventaja. Tu experiencia frente a la adversidad es en realidad una de tus mayores ventajas. Obama.
No se puede negar que actualmente la tecnología juega un papel importante en el día a día, no importa si eres un profesor o tienes otra profesión, de la forma en la que enseñas y aprendemos cambia a medida que evoluciona la tecnología. Mensaje motivacional. Transformemos el aprendizaje juntos con el poder del aula invertido. Profesores tienen la libertad de ser guías en el viaje del aprendizaje, permitiéndolo experimentar con nuevas formas de enseñar y aprender. Pueden crear contenido multimedia, colaborar en proyectos y encontrar formas únicas de presentar sus ideas. Los estudiantes tienen el control sobre su aprendizaje, pueden avanzar a su propio ritmo y dedicar más tiempo a lo que les resulte más desafiante. Esto significa tener el poder de explorar, investigar y absorber conocimientos a su propio ritmo. Es una oportunidad para profundizar en los temas que más nos apasionan y encontrar conexiones significativas entre lo que aprendemos y nuestras vidas diarias. Fases de implementación del aula invertida. Aprendizaje colaborativo. Se compone de distintos grupos entre alumnos por el cual es muy relevante conocer una característica individual o comunes. Concienciación. Es aquí donde se informa del cambio de metodología de enseñanza que tendrán los estudiantes a los padres como a los alumnos, donde los estudiantes participantes activos y protagonistas al momento que realizan un trabajo colaborativo en el aula. Creación de videos. Entienden el material digital escogido por medio de alguna plataforma como Edpuzzle, que como requisito debe tener la atención, tener cierto humor, ser creativo y debe tener una duración corta. Transmisión. Después de crear la grabación y edición del video educativo, viene a ser transmitido por medio de un canal. Fases de implementación del aula invertida. Aprendizaje colaborativo, agrupamientos heterogéneos entre el alumnado, para lo cual es importante conocer sus características generales e individuales. Concienciación. Se debe concienciar a los estudiantes y familias acerca del cambio metodológico y conviene hacer hincapié en la importancia del trabajo autónomo fuera de la clase por parte de los estudiantes. 3. Creación de videos. Comprende la selección de material digital y la edición de videos. Fases de implementación en el aula invertida. El aprendizaje colaborativo es el trabajo en equipo, la discusión de ideas y el aprendizaje entre pares, promoviendo un entendimiento más profundo y mayor retención del conocimiento. La concienciación es ayudar a los estudiantes a comprender por qué están aprendiendo ciertos conceptos o habilidades. La creación de videos es la selección de material digital y la edición de videos a través de plataformas educativas como CapCut u otros. La transmisión se refiere a la entrega del contenido de aprendizaje, ya sea a través de videos mencionados u de otros recursos online. Debate y actividades. Se realiza debates, discusiones grupales, resolución de problemas u otras actividades que fomentan la aplicación activa del conocimiento adquirido. Definición de aula invertida. El aula invertida es un modelo de aprendizaje que revierte el papel tradicional del docente y del estudiante. En el proceso de educación, en este enfoque, el estudiante se convierte en el centro del proceso de aprendizaje y asume un papel activo y autónomo, mientras que el docente actúa como facilitador. Sin embargo, es importante mencionar que la implementación exitosa del aula invertida requiere un cambio cultural en el ámbito educativo, ya que requiere una transformación significativa en la forma en que se abordarán los roles docente y del estudiante. Beneficios del aula invertida en los niños de educación inicial. Beneficia el trabajo colaborativo y interactivo. Implica a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Desarrollo infantil integral.
Tema de estudio: las características evolutivas del desarrollo integral infantil de 1 a 3 años. Para desarrollar este tema de estudio, a continuación, usando esta herramienta del aula invertida, transmitiera un video acerca del desarrollo integral infantil de 1 a 3 años, en el cual presente la definición e historia, por lo cual los estudiantes sacarán su propia definición y la compartieran en las videoconferencias. A continuación, una presentación de PowerPoint muy básica con imágenes en la cual se describieran ejemplos, características, elementos, funciones con ayuda de organizadores gráficos del tema que estamos tratando en ese momento y usará entre otros recursos. A continuación del proceso educativo que se inició de la observación del video de la lámina anterior, implementaría la actividad de lectura, en el cual invitaría a los niños a sentarse en un círculo. Luego seleccionaría un libro de cuentos y mostraría la portada a los niños. Leería el cuento en voz alta, asegurándome mostrar las ilustraciones a los niños. Al final realizaría preguntas simples durante la lectura, como ¿qué animal es este? ¿O qué crees que va a pasar después? Para así fomentar la participación. Actividades o tareas que implementarías después de la clase como continuación del proceso educativo. Foro de discusión en línea. Implementaría un foro de discusión en línea donde los estudiantes puedan reflexionar sobre temas específicos relacionados con la clase. Podrían compartir opiniones, hacer preguntas y responder las contribuciones de sus compañeros. Esta actividad fomentaría la participación continua, la interacción entre estudiantes y la profundización en la comprensión del contenido a través del diálogo. Proyectos colaborativos. Fomentar la colaboración entre estudiantes mediante proyectos grupales que les permitan aplicar sus habilidades de trabajo en equipo y consolidar los conocimientos adquiridos. Describe 2 evaluaciones que aplicarás como parte de la implementación del aula invertida, en base a 2 aspectos: por un lado la autonomía del alumno y por el otro los resultados de la parte presencial. Para esta última parte puedes utilizar herramientas ramificadas para responder a un cuestionario, por ejemplo, permitiendo crear entornos seguros para tus evaluaciones, así como la posibilidad de acceder a informes personalizados que permitan explorar los logros de tus alumnos de manera objetiva. También se pueden elaborar evaluaciones grupales. Roles que deberían cumplir el profesor en el proceso del aula invertida. El profesor se convierte en un facilitador de aprendizaje, en el cual esto implica guiar a los estudiantes a través del contenido, proporcionar, orientar y apoyo mientras los estudiantes exploran y estudian los materiales por su cuenta. El profesor tiene la responsabilidad de diseñar y estructurar las actividades de aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula. Esto implica seleccionar y desarrollar recursos de aprendizajes efectivos como videos, lecturas, simulaciones o problemas prácticos. Roles que debe cumplir el estudiante en el proceso de aula invertida. Ya estando fuera del aula y antes de clases, los estudiantes deben hacerse responsables de autoeducarse por medio de los materiales que les dan los docentes. Es aquí donde la organización y la administración de sus tareas con la de su tiempo es fundamental para obtener un mejor conocimiento y junto con eso aprender a manejar nuevas herramientas tecnológicas. El alumno al comienzo de la clase debe tener en su mente el tema muy claro, con conceptos básicos para direccionar su aprendizaje. Es aquí donde el estudiante debe participar y cooperar de manera grupal o individual con palabras claves. Conclusiones. En conclusión, el aprendizaje tradicional tiene ventajas en cuanto a términos de tener una estructura sólida e interacciones claras, como también mientras presenta desventajas en inflexibilidad, poca personalidad y limitación en cuanto a distintos recursos actuales, mientras que en el aula invertida cambia el orden del aprendizaje tradicional de manera que los estudiantes pueden acceder a varios contenidos actualizados, entretenidos, educativos y autonomía de sus conocimientos. Pero también existen sus desventajas, como el tener que
tener autodisciplina, los estudiantes se resisten a cualquier cambio y pierden la interacción con los docentes como con los compañeros. Estos dos métodos de aprendizaje son parte de nuestro presente, pero con la única diferencia que no todas las instituciones comparten implementación de estos métodos en la educación, realizado por Daisy Sarango. El trabajo en grupo, la puesta en común de resultados de aprendizaje, los debates para mejorar las habilidades sociales o las preguntas y respuestas son algunos de los métodos de operar que tienen lugar en esta metodología. Los alumnos son los que se dirigen en la formación en la clase invertida mediante preguntas y la generación de debates o propuestas de aprendizaje. De este modo, se pone en foco en los intereses más habituales del alumnado, lo que se fomenta la motivación, la participación y la cooperación entre ellos para resolver dudas comunes. Carolina Unaucho. En el aula tradicional, el profesor es la fuente principal de conocimiento y en la clase se centra en la instrucción directa. Los estudiantes suelen trabajar de manera individual y se espera que completen las tareas en casa, y el aula invertida ofrece numerosas ventajas relacionadas con la personalización y participación activa. Catherine Pillajo.